Es una propuesta que se realiza al gremio y al país ante el Colegio de Ingenieros de Venezuela para Mm, impulsar lo que es la infraestructura petrolera de Venezuela y su generación de valor. ujú, Em, y bueno, yo creo que la motivación, como igualmente dentro de las posibilidades, quizás se conecte al final. Y bueno, ya nos comentará de la motivación de esta propuesta y de esta iniciativa. Y bueno, comentarles que bueno, esto tendrá un ciclo de charlas que bueno, daremos eso. inicio, la dará usted. Y bueno, no queda más que darle inicio ya a este webinar. Es como unas píldoras, es breve y con el ponente speaker internacional, el arquitecto Ignacy Pérez Arnal, un referente en el mundo de la transformación digital. Es un agente de cambio para la adopción de tecnologías en la construcción fabricada digital, CEO también de Bean Academy, etcétera. Y bueno, el arquitecto Ignacy Prejarnal hoy nos trae un enfoque hacia lo que es la modernización inteligente en la industria petrolera, sincronizando lo que son datos, personas, estándares e infraestructura con un enfoque práctico para elevar la eficiencia operativa y la resiliencia de activos en Venezuela y Latinoamérica. Bueno, vamos camino construyendo lo que es el futuro. Hoy iniciamos el camino con el Vintour BE 2026. Le invitamos, por favor, mantener los micrófonos apagados. Vamos a anotar todas las preguntitas para lo que sería el final de de estas breves píldoras, tics que nos dará el arquitecto Ignacy. Adelante, arquitecto. Pues muchísimas gracias. Solamente confirmar que me oís perfectamente. Perfectamente. Muy bien, pues entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con la presentación. Muy bien, pues sí, hacemos esto y la abrimos al 100%. Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Es algo que hubiéramos querido hacer hace mucho tiempo el ingeniero Leonardo y yo, porque ya hace un tiempo, diría como que hace 5 años, hicimos un BIM Tour, que es como le llamamos a este tipo de presentaciones que son más como decía Ruth, más píldoras, ¿no? Para píldoras de conocimiento y para abrir abrir los ojos un poco y abrir el apetito sobre cosas que son nuevas en el mundo del BIM, ¿no? Y lo que vamos a tratar hoy es algo que tampoco, si buscamos mucha literatura y buscamos ejemplos, normalmente es difícil de encontrar, porque el BIM for Oil and Gas, que es como le llamaríamos, el BIM aplicado en infraestructuras para el mundo del petróleo y para el mundo del gas, pues quizás se pueden contar las experiencias con los dedos de las manos y de los pies, no hay muchas. Y normalmente también se considera material confidencial y es difícil de encontrar más información sobre estos temas, ¿no? Eh, Uno de los ponentes que vamos a tener dentro de este ciclo va a ser Issam El Absi. Nosotros nos conocimos, diríamos, como hace 10 años en el primer European BIM Summit. Él es egipcio, pero ya tenía una empresa en Grecia que hacía los proyectos BIM, los proyectos de digitalización para lo que se llaman megaproyectos. Y en Barcelona, en ese año, creo que fue el 2014, o sea, ahora hará 12 años, presentó el que era el proyecto más grande del mundo en ese momento en construcción, que era el aeropuerto de Abu Dhabi.
Y a partir de allí nació ya una amistad y entonces bueno, nos pusimos en contacto y él ofrecerá una visión de lo que es el Beam for Oil and Gas con un proyecto específico y muy interesante. Y por otro lado, ya tenemos también confirmada la presencia de Monique Liguori. Ella trabaja en Ernst Young, es una de las grandes consultoras a nivel mundial y ha hecho un trabajo de facility management muy, muy, muy interesante de tres distintos activos infraestructurales de la empresa petrolera Petrobras en Brasil. Y nos va a enseñar también otra faceta muy interesante que es el facility management de de estos predios, digamos así, de estos edificios e infraestructuras, ¿no? Y por otro lado, también tenemos confirmado a Daniel Luis de Matos. Él es el que ha puesto en marcha la Room de Energy dentro de Building Smart International. Esto es muy importante porque significa el hecho de poder empezar a tratar todos los activos infraestructurales y estructurales del mundo de la energía, entre ellos el petróleo y el gas, pero a que se le sumarían también centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, centrales térmicas, parques eólicos, etcétera. Y nos va a hacer también una presentación de algo muy, muy interesante que fue la disposición de tubos. Ya sabéis que también de alguna manera se lleva el crudo, el petróleo de países a países a través de tuberías transatlánticas y de qué manera hizo todo un estudio digitalizado con BIM de estas infraestructuras. O sea que si nos seguís vamos a tener estas 5 intervenciones junto con la de Leonardo Mata, el ingeniero venezolano y que ha de servir como punto de referencia aquí en esta serie, en este ciclo, digamos así, de BIM for Oil and Gas. Entonces, a partir de aquí, mi exposición va a ser algo así como veis aquí en inglés, este Smart Infrastructure and Not Smart Layer Software. Y es una frase que leí una vez y lo encontré perfecta para titular esta corta intervención de hoy, ¿no? Que es como las infraestructuras inteligentes no es que sean inteligentes de por sí, sino es que están basadas en software, están basadas en digitalización. Y por lo tanto, podemos decir que algo es, es inteligente si realmente está digitalizado, ¿no? Pues bien, el mundo del petróleo inicialmente es este, ¿no? Es un mundo en el que es muy... em, utiliza muchísimo el territorio de una forma, digamos así, como muy agresiva y por lo tanto, claro, se le une también una dimensión muy importante a este tipo de infraestructuras que es la dimensión ambiental, ¿no? En mi teoría de las 10 dimensiones del BIM, la sexta dimensión, después de la implantación, que sería la primera, lo que serían los flujos de trabajo, que sería segunda, la tercera, que es la digitalización de algo que vamos a construir o algo que ya está construido, la cuarta dimensión, que sería la planificación en el tiempo, la quinta sería el dinero y en la sexta posición tenemos colocada la de sostenibilidad. Y precisamente en este ámbito, en el sector de oil and gas, que quizá es uno de los pocos digitalizados y de los pocos ambientales seguramente, pues esta dimensión es fundamental. Entonces vamos a hablar de tres cosas, ¿no? De tres conceptos, los bits, los bytes y los barrels. O sea, este BBB, digamos así, eh, pasaría de ser el último en la posición de importancia de la digitalización en el primero, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que puede aportar BIM en un sector que de alguna manera todos podríamos decir que es uno de los sectores
más ricos, ¿no? O que genera más riqueza. Y más para un país como Venezuela, si nos centramos donde está el origen de este ciclo sobre Bean for Oil and Gas, ¿no? Que es un sector con muchísimos recursos. Ya hemos visto cuáles son las exigencias de Donald Trump para aquellas petroleras que quieran invertir en vuestro país y que, si no recuerdo mal, el ticket mínimo eran 100.000 millones de dólares de inversión. O sea, son unas cantidades ingentes. Pero esto es porque de esta explotación también se generan muchos beneficios, ¿no? Entonces, como veis aquí, hay esta parte como de grandes inversiones, quizá no tanto en nuevas tecnologías, digamos así, digitales, sí en las de la extracción, hay esta parte de racionalización de la gestión, la planificación, esta ruta crítica para ejecutar proyectos que necesitan un gran CAPEX y un gran OPEX, ¿no? Que son de gran escala, de gran capital y de larga duración, ¿no? Esto solamente se da en el mundo del oil and gas, del petróleo y el gas, ¿no? Entonces esto hace que existan unos equipos específicos para realizar este tipo de proyectos, ¿no? Estos equipos que le llamamos o que están formados por ingenieros, contratistas y consultores de lo que llamamos EPC, que sería Engineering, esta parte de como de Acquisition y de Construction, ¿no? O los de EPCM, en los que hay la M de Management o O&M, que en el mundo anglosajón responde a operación y mantenimiento, ¿no? Y esto también es muy importante porque no lo encontramos en otros sectores ligados al mundo del BIM, ¿no? Normalmente un edificio de viviendas tiene poco de operation, tiene un poco de maintenance, pero las infraestructuras en las que hoy vamos a concentrarnos necesitan mucho de operación y mucho de mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, es algo muy distinto al hecho arquitectónico o al producto arquitectónico. E incluso podemos decir que es algo distinto de lo que sería el producto de ingeniería civil habitual, que podemos decir que es un puente o una carretera o un ferrocarril, ¿no? Quizá el ferrocarril sí que necesita algo más de mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, además es un activo que tanto se puede encontrar en tierra como en alta mar. Por lo tanto, hay muchas infraestructuras típicas del mundo del petróleo que se le llaman estas plataformas offshore, que en realidad son plataformas off-site. Nosotros en España tenemos una constructora llamada Dragados, que hizo una gran plataforma petrolífera en Noruega y la construyó en la ciudad de Cádiz. No sé si recordáis la forma de España, pero sería casi en la punta de Gibraltar, tocando al norte de África, con Marruecos, y se construyó allí y se llevó flotando por el Océano Atlántico, el Mar del Norte, el Mar Báltico, hasta llegar a Noruega. Por lo tanto, se puede decir que son estructuras off-site. En alta mar no se construye allí mismo, sino por la dinámica que tenemos y el tipo de oleaje, vientos, etcétera, composición del agua, alta salinidad, etcétera, pues ya necesitas hormigones y necesitas estructuras con aceros tratados, ¿no? Y esto lo hacen una parte como muy, muy interesante. Yo hoy os voy a hablar un poco desde mi experiencia en esto y por lo tanto aquí hay algo de las cosas que he hecho durante mi vida profesional ligada al mundo del BIM y del Lean, pero es para deciros que tampoco soy un experto con 5 plataformas en mi haber, ¿no? Pero sí que me ha dado esta capacidad de tener como le podríamos llamar como de industry watcher, ¿no? De este vigía de la industria y cómo está, ¿no?
Y eso es importante porque, por ejemplo, para este tipo de infraestructuras se utilizan otro tipo de software. Nosotros normalmente, pues, Revit, ACA, ArchiCAD, Allplan de Nemetschek, Tecla, serían aquellos software que tenemos en la cabeza. Aquí nos hemos de ir hacia otra sectorización del mundo del software, que serían software como en principio todas las suites de Bentley Systems, de Bexel, de Vico, y que quizá a vosotros no os suenan en estos momentos, pero son aquellos softwares que están relacionados con esta tipología de industria, ¿no? Son softwares muy costosos, muy complejos y que son como ejemplos ya de las dinámicas que tienen estos sectores, ¿no? Y aquí también vamos a ver esto que quería explicar un poco como esta cuenta atrás para el cambio radical del sector, ¿no? Esta revolución 4.0 que necesita nuestro sector en general, porque ya no podemos pensar que estas grandes infraestructuras no estén digitalizadas. Por lo tanto, estos aspectos de utilizar un digital twin para poder hacer este O&M, esta operación y mantenimiento de estas infraestructuras, se hace imprescindible. Y esta IoTización, esta utilización de IoT para sensorizar todas estas maquinarias y esto ligarlo al modelo digital también es necesario, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos una conexión absoluta entre aquella famosa teoría de Patrick McLeamy cuando hablaba del Bim Bam Boom, y os recomiendo encarecidamente un vídeo en YouTube donde, bueno, en realidad tiene 5 vídeos en YouTube que analizan cómo es la construcción. Lo analizaba hace 15, 20 años, pero es de plenísima actualidad y hablaba de esta necesidad de cómo un dólar invertido en un modelo BIM se convertía en 20 dólares en la siguiente fase, que sería el BAM, que sería el Building for Assembly Manufacturing, que es, lo definía un poco distinto a lo que sería el BIM for Construction, ¿no? O sea, un dólar de diseño, 20 dólares de construcción y él ahora ya lo define en 80 dólares de mantenimiento a lo largo de la vida de una infraestructura, ¿no? Y probablemente en el mundo de oil and gas sea una cifra aún mayor, ¿no? ¿Y qué significa el 4.0? Para que lo tengamos muy claro, porque además la primera revolución industrial nace a partir de aparecer esta capacidad de generar energía con vapor de agua. Por lo tanto, revolución industrial 1.0 no es la revolución creada por el descubrimiento del fuego, por ejemplo, sino que es la creada por el descubrimiento de la utilización de la compresión del vapor de agua. Esto movía un pistón y este pistón además hacía mover pues fábricas textiles o locomotoras a vapor. ¿Vale? Empiezan ya en el año, o quizá una centena de años más tarde, de este descubrimiento de esta mecánica que puede ofrecer el vapor de agua en 1784. En 100 años más tarde aparecen ya las primeras maquinarias móviles que se movían a vapor. Por lo tanto, la revolución industrial nace por un tema energético. Y después diría que se multiplica cuando podemos hablar de la industria 2.0, porque además es la fabricación en cadena, aquellas imágenes que tenemos de las factorías de Henry Ford, en el que salían cada X segundos pues un automóvil nuevo, ¿no? Acabado de fabricar. Y esto también era sinónimo de que un vehículo se movía gracias a la utilización de petróleo.
y esa cadena de producción se movía gracias a otra energía que era la electricidad. Por lo tanto, vapor de agua, electricidad y petróleo para después hacer mover estos motores se conforman como industria o se reconocen como revolución industrial 1.0 e revolución industrial 2.0. Y después vendría la tercera, y la tercera es la de aparecen los primeros ordenadores, que sería la digitalización, que es de lo que estamos hablando hoy. Por lo tanto, ya tenemos esta digitalización en 1969, quizá un poquito antes ya teníamos algunos ordenadores, pero porque ya se utilizaron ordenadores para el lanzamiento del cohete Apolo que llegó a la Luna, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí ya vemos cierta distancia con el sector de la construcción porque estos ordenadores no aparecen hasta muy recientemente. Sí que se utilizaba software como AutoCAD en unas versiones muy básicas, pero toda la programación que tenían los demás sectores en el de la construcción no la veíamos. Y después, ahora, en estos momentos, consideramos que estamos en la revolución industrial 4.0. Y tampoco, porque hemos visto las dos primeras eran debido a energía, pero estas dos segundas se debe a la programación, digamos así, a la digitalización. Y la industria 4.0 es aquella que es la que conecta todos los sistemas de producción. Por lo tanto, significa que hay como os decía antes, una IoTización, un Internet of Things, que hace que cualquier elemento que nosotros tengamos está conectado y con esta conexión nos permite su control y su gestión, ¿no? Y entonces aquí es cuando realmente ya hacemos o tenemos delante nuestro un precipicio si vemos de qué manera, o sea, yo por ejemplo vivo en mi vivienda en Barcelona, al lado de la Sagrada Familia, a 200 metros, la tengo en construcción y no tengo nada iotizado, digamos así, no tengo Internet of Things. Sí que tengo un wifi que me conecta a un router y a esta pantalla y a este ordenador, pero nada más. Entonces, esto es lo que nos pasa en el sector de la construcción y también en el de la energía de oil and gas. Por lo tanto, vemos una transformación también, ¿no? Vemos de las primeras experiencias del vapor, veis aquí, y del movimiento en pequeños vehículos y pequeñas fábricas y cómo esta industrialización con la utilización del carbón, con la utilización del agua a presión, con la utilización del petróleo, con la utilización ya de esta mecanización, hay una transformación absoluta de lo que construimos y de lo que utilizamos para vivir y para movernos, ¿no? Esta transformación absoluta la vemos en cómo, si nos fijamos en los primeros edificios que acompañan a una industria que hacía de factoría textil, pues no difiere mucho de cómo en estos momentos estamos construyendo, ¿no? Y por lo tanto han pasado estos, digamos, 200 años en el que todo ha evolucionado menos nuestro sector. Y este es la gran deuda que tenemos, ¿no? Un sector en el que vemos toda la parte infraestructural que en realidad digitalmente está totalmente desconectada de la parte territorial y de la gestión territorial y de la gestión de los activos que tenemos. Entonces, ¿por qué hay esta distancia entre infraestructura energética y edificación? Y este sería como el gran reto en el que nos encontramos, porque significará que si trabajamos para el BIM, para Oil and Gas, ha de haber una unión perfecta entre, digamos así, el GIS, los Geographic Information Systems, y el BIM, el Building Information Modeling. Por lo tanto, hay una relación muy directa entre territorio y lo que nosotros vamos a digitalizar como activo infraestructural. Y esto que parecía tan tonto, ¿no? Esto es algo que apareció, fijaos, en el 2021, ¿no veis aquí la fecha?
debajo y tenemos el COVID-19 que aparece en el año 20 y este que yo encuentro este magnífico chiste, le llamamos así nosotros en español, que sería, dice, la transformación digital está a años luz. Yo no veo a nuestra compañía tener que hacer un cambio muy pronto. Y llega el COVID y todos aprendemos a conectarnos de esta forma que como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Somos capaces, yo estoy en Barcelona, vosotros estáis en Venezuela, quizá en otros países en Sudamérica o también en Europa, y no hay ninguna desconexión, digamos así. Hemos aprendido a poder digitalizar una presentación de este tipo entre nosotros sin ningún problema, ¿no? Y en cambio, esta transformación digital en la construcción, pues podríamos decir que no existe y trataré de demostrároslo, ¿no? Porque cuando hablamos de toda esta panoplia de grandes empresas que están en el mundo de la extracción, pues no han habido tanta innovación desde, digamos así, desde los últimos, estamos en 2026, de los últimos 7 años. Y normalmente todos estos proyectos se están realizando de la misma forma, ¿no? Entre este onshore y este offshore. Y aquí hemos de empezar a dar el cambio, ¿no? ¿Y por qué? Porque estas empresas son altamente rendibles, ¿no? O sea, veis la inversión que existía. Esto es 2018, 2017, hay un tema de emisiones, del CAP en los mercados económicos y esta manera de hablar de cómo este ranking de la transición, ¿no? O de los riesgos de esta transición, cómo cada una de estas empresas pues está valorada de una forma distinta, pero vemos, ¿no? Por ejemplo, esta transformación durante estos años de una empresa como ExxonMobil en Estados Unidos o como CNOOC en China, ¿no? Y los riesgos físicos y estas oportunidades de transición que tienen. Y aquí vemos por posición, ¿no? Y si están gobernadas, digamos así, teniendo en cuenta todas estas implicaciones climáticas, ¿no? Y vemos cómo países como Noruega, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, España, pues esta gobernanza existe, lo que se llaman estos criterios ESG, de Environmental Social Governance, donde las inversiones verdes pues están obligadas a invertir en esta tipología de empresas y que tienen, digamos así, como muy penalizado o casi prohibido invertir en las que serían de color rojo, ¿no? Entonces, esto vemos las grandes implicaciones que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer a nivel de operativa, de BIM y de digitalización en un entorno de oil and gas? Pues tan fácil como esto, ¿no? McKinsey ya nos lo anunciaba en su momento, ¿no? De cómo gestionar bien o nuevas maneras de operar bien un activo de la industria del petróleo o del gas, ¿no? Y hagamos un pequeño repaso. Tampoco son grandes secretos, pero claro, es increíble que aún existan infraestructuras de este calibre que generan estas grandes inversiones y en cambio no tienen interiorizada esta digitalización de sus procesos, ¿no? Ya veis aquí la digitalización del soporte funcional. Vemos aquí robots autónomos para toda la parte de seguridad y de inspección, cómo estos equipos, tanto de proyecto como de ejecución, como de operación, pueden estar trabajando a nivel virtual, desde una situación virtualizada. Y esto, por ejemplo, en otro
campo muy interesante para el BIM, que son las minas, ¿no? Las minas de carbón, de litio, de cobre, que empiezan a ser, y eso podemos hacer una clase sobre esto, ¿no? Que empiezan a ser digitalizadas y cómo esta digitalización está conectada vía satélite con camiones ya sin chofer para evitar este altísimo riesgo de accidentalidad que tienen estas infraestructuras, ¿no? Todos estos, aquí ya vemos, ¿no? Estos workflows, estos flujos de trabajo que ya pueden estar data driven, ¿no? Pueden ser conducidos o guiados gracias a tener en obra un iPad o un teléfono celular, ¿no? Y después también de qué manera toda esta gran producción necesita de una gran logística, porque durante las 24 horas no hay descanso, se extraen todos estos bienes de forma continua y por lo tanto se han de ir almacenando y para nosotros no es interesante tener barriles almacenados, sino barriles moviéndose por el mundo, ¿no? Entonces, esto ya implica que en cada uno de estos procesos nosotros ya podríamos introducir una parte de la digitalización. Bien, me quedan 3 minutos porque habíamos pensado a estar hasta ahí 45 y después tener un cuarto de hora de presentación y ya veo que voy por el principio y intentaré pedir a Leonardo poder tener una segunda o una tercera presentación para poder explicaros todo este proceso, ¿no? Pero el siguiente proceso a tener en cuenta es también el grado de digitalización, ¿no? Este grado de digitalización de los distintos sectores nos lleva, lo habréis visto otras veces, ¿no? Pero que el sector de la construcción suspende en toda la parte de digitalización que tiene, no aprueba en ninguno de las distintas categorías y Oil and Gas se encuentra aún un poquito mejor, tiene una digitalización que roza el aprobado, tiene ya estos naranjas y estos rojos en estas partes, que quiere decir que aún podemos mejorar muchísimo más, ¿no? Y esto es lo que nosotros hemos de intentar trabajar con estas sesiones que vamos a hacer, ¿no? Bien, entonces, aún no hemos entrado digamos así, en la chicha de lo que supone el BIM dentro de estas infraestructuras, pero sí que es interesante ya ver cómo, si antes era McKinsey, esto es Deloitte, y de cómo analiza esta madurez de la digitalización en este sector. Entonces dices, bueno, en las fases de exploración, de desarrollo y de producción, em, ¿qué- en qué estadios se encuentra la digitalización, ¿no? Entonces vemos la parte de physical to digital, o sea, de lo físico, ¿no? Como en la producción, ¿no? La parte de mecanización, sensorización y transmisión. En la parte de digitalización, si tenemos ya equipos integrados, equipos de análisis, equipos de visualización, que aquí entraría el BIM, y de aumento de la realidad, donde también entraría el BIM. Y si entonces, si en esta digitalización donde ha entrado el BIM queremos pasar de lo digital a lo físico, es darle la vuelta, volver, ¿no? Hemos empezado de lo físico a lo digital, ahora estamos de lo digital a lo físico, vemos la importancia de la robotización. Por lo tanto, no podemos robotizar absolutamente nada que no tengamos digitalizado antes. El craft sería el hecho de poder fabricar y aquí vemos ya no visualizar, sino virtualizar. Por lo tanto, aquí este digital leap que se necesita para pasar de un estadio a otro es mínimo entre 2 y 3 años. Por lo tanto, nos queda como país un trabajo ingente para que en los próximos 2, 3 años podamos hacer que cada una de estos estadios pueda saltar 2 o 3 niveles
para poder hacer que la digitalización ya tenga un impacto importante en su manera de trabajar, ¿no? Terminaremos con esta imagen para no alargarme demasiado. Pero vemos como si nosotros en la construcción de la edificación tenemos tres estadios distintos, que sería el hecho del diseño después de la construcción y después de la operación y mantenimiento, aquí en cambio tenemos, y esto lo hemos de entender muy bien porque son las fases de ejecución de un proyecto BIM, y de la gestión de un proyecto PEP, ¿no? De un BIM Execution Plan para una obra de este tipo, cambia por la exploración, el desarrollo y la producción. Por lo tanto, en vez de diseño hay exploración, por lo tanto aquí también hay una digitalización distinta. El desarrollo sí que podría ser algo similar a lo de la construcción, pero quizás sería más como el construction detail, ¿no? De los detalles de la ejecución que vamos a hacer. Y después la producción final, que para este sector ya implica o la operación y mantenimiento o el facility management que implicaría para el sector de la edificación. En cambio, aquí se ha de sensorizar todo porque esto estará produciendo hasta el resto de sus días de esta infraestructura. Por lo tanto, si te parece, Ruth, yo lo dejaría aquí para dejar tiempo, no alargarme más y no sé si hay preguntas que podamos resolver de esta presentación, cosas que se os hayan ocurrido durante la presentación o que hayáis tomado nota y que queráis de alguna manera pues intercambiar en esta sesión, ¿no? Yo creo que algo que hemos de tener en cuenta es si BIM tiene un papel especial en el sector oil and gas. Y esta sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. Y esta pregunta yo creo que rotundamente sí. Y además un BIM totalmente distinto al que estamos habituados porque tiene una vinculación con el territorio altísima. Por lo tanto, es un BIM más GIS. Eso ya lo hemos ido aprendiendo durante los últimos años. Y esta relación entre la gestión territorial y la digitalización del territorio con la digitalización de la infraestructura encima de ese territorio. Pero aquí además se le suma otro factor mayor, que es la introducción de esta, digamos así, IoTización, ¿no? De este digital twin o de este gemelo digital que nos ha de permitir la gestión de esto que hemos construido o es esto que debemos mantener para su producción. Y esto es totalmente, como os decía antes, totalmente distinto de lo que nos pasa en el mundo de la edificación. Normalmente cuando hemos construido sí que hay un facility management más o menos intenso. Se dice que un casino o un hospital serían, y también una central nuclear, también hemos de decir, las centrales térmicas o energéticas son las que necesitan de un facility management más intensivo pensando en esto en edificación. Pero es que ahora nos encontramos con otra situación que ya no es edificación, sino es infraestructura extractiva. Y esta infraestructura extractiva ha de ser digitalizada perfectamente para que podamos operarla. Y entonces el BIM aquí entra directamente. Hemos de llegar a crear un gemelo digital operativo, no tanto un gemelo digital digamos así, como contemplativo para tener un gemelo digital de algo que nos hace, que nos gusta para ver, etcétera, sino ha de ser operativo. Por lo tanto, aquí se une, como habéis visto en las últimas diapositivas, este gemelo digital ha de tener una parte operativa desde el punto de vista que la realidad virtual conectada a cada una de las válvulas que podamos modelizar en esa infraestructura, pues hemos de tener todo el manual de trabajo o el vídeo de cómo se activa o desactiva anclado a esa parte, ¿no? Y este papel fundamental del BIM es lo que queremos defender durante estas distintas sesiones, ¿no? Y después yo diría también es algo fundamental
eh, hemos visto la posición de estas compañías petrolíferas alrededor del mundo y hemos visto como las de los países nórdicos y países como Países Bajos están en una situación de las primeras en cuanto a temas de sostenibilidad, de emisiones, de control, etcétera, y como hemos visto que habían muchas en la situación de color rojo. Y estas son porque no las podemos medir, no las podemos controlar, no las podemos gestionar desde este punto de vista. Si nosotros ahora tenemos la oportunidad para convertir unas infraestructuras que pueden haber quedado, digamos así, más o menos abandonadas durante este tiempo, ahora tenemos la oportunidad de digitalizarlas y ponerlas en el siglo XXI y poder hacer una gestión lo más efectiva y productiva posible de estos activos infraestructurales. Em, bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Hacemos un paréntesis, tenemos conectado por acá al ingeniero Leonardo Matas, que ya viene en camino, pero ha logrado conectarse desde el automóvil. Entonces, en este sentido, De un ingeniero, automóvil, perdóname, Ruth, de un automóvil probablemente movido con petróleo, ¿no? es totalmente cierto. Sí, y en este sentido, bueno, me gustaría que el ingeniero Leonardo Mata diera pues las palabras de motivación con respecto a lo que sería este inicio del ciclo de charlas BIM Turbe 2026. Adelante, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos. Ignacio, cordial saludo. Muchas gracias por la Saludos. colaboración con esto. No pude estar desde el inicio porque estaba presentando ante el Colegio de Ingenieros y todas las sociedades que hacen vida en el Colegio de Ingenieros de Venezuela una propuesta para la activación de, vamos a decir, de la parte normativa de estandarización de información, lo que venimos hablando hace tiempo, y la aplicación del BIM en equilibrio con las normas nacionales e internacionales, ¿no? Ujú, Eh, y bueno, eso ha derivado de esa propuesta y estamos haciendo un tema de codificación, estandarización, que tendremos la oportunidad de plantearla en su momento en un webinar aparte, ¿verdad? Ahí son dos propuestas que se hicieron, Ignacio. Una, que es lo que llamamos el exoesqueleto para la transformación profesional, porque tenemos, bueno, es indiscutible de fase en muchas cosas, y la forma como se traslada ese exoesqueleto es utilizando la inteligencia artificial, pero estamos proponiendo un modelo nuevo en Venezuela, que no es nuevo en Venezuela, sino que de las prestigiosas universidades del MIT y de la Universidad de Yale, que habla sobre ujú, la orquestación de la inteligencia artificial para generar tareas con agentes en el tema del aprendizaje, ¿no? Y la propuesta que estamos haciendo de esa activación del conocimiento de los profesionales es un facilitador para que el orquestador sea el profesional con vamos a decir, engranaje de todas las inteligencias artificiales que pueda disponer con un bagaje de conocimientos para generar. Este modelo lo aplicamos para generar la norma que estamos hablando. La norma se propuso con componentes humanos, pero, o sea, la propuesta es humana, pero los códigos y todo el análisis de más de 250.000 registros que había que analizar lo hicimos con inteligencia artificial conectada o de esta manera de orquestación. Y eso es lo que estamos nosotros pensando, que va a servir como base para un desarrollo de conocimiento y apoyar el criterio profesional sin sustituirlo en esta fase de Venezuela que le toca vivir un aceleramiento de toda adopción de toda la propuesta. Ahora está analizarla, elevarla ante los órganos pertinentes del Estado para que se agilice todo lo que es la trazabilidad de la información, que es lo que propusimos, la norma de codificación de la elaboración de presupuestos para que esté conectada con BIM y con toda la trazabilidad de las normas internacionales. Eso es lo que se propuso ahora. ¿Ok? Así que bueno, estaremos en contacto. Gracias a los que se conectaron, los que están conectados, y les invitamos a continuar en estos Tour, que vamos a tener algunas personalidades que me gustaría que Ignacio nos comentara de ellos, cuáles son los que se espera dentro de este futuro de Tour. Y muchas gracias pues por haberse conectado. Adelante, Ignacio, con un gran abrazo y un gran saludo.
Muchísimas gracias. Hombre, yo creo que vamos a tener toda una serie de presentaciones magníficas porque aquí tenéis las sesiones que, bueno, os enseñaba Ruth, ¿no? De las próximas sesiones, pero es que además os comentaba al principio que vamos a tener intervenciones por parte de Issam El Absi, que él desde los Emiratos Árabes, que también es uno de los productores, ¿no? de petróleo y de gas, nos va a enseñar. Y Monique Liguori va a hacer lo mismo desde su consultora en Ernst Young para unos edificios de Petrobras, también ligados a la extracción petrolera. Y después también tendremos otra sesión con Daniel Luis de Matos, que es la persona que también eh, ha generado digamos así, la apertura de la room sobre energía dentro de Building Smart International. Por lo tanto, vamos a tener casi diría como un ciclo de 10 sesiones magníficas en las que si alguien busca algo similar no lo encontrará en el mundo. Y yo creo, Leonardo, que estamos abriendo el camino para toda esta industria en este sentido, ¿no? Que quedará un paquete de 9, 10 sesiones magníficas sobre qué significa el BIM para oil and gas. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Eh, Doy paso porque ya estoy llegando para que ustedes, bueno, ya finalicen el evento cuando lo consideren pertinente. Muchísimas gracias, Ignacio. Un cordial saludo. A vosotros. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, Ruth. muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar, ya estamos en la parte final, la ronda final de preguntas. Tenemos una pregunta anónima. ¿Sí? Dice, buenas tardes. ¿Cuál sería el principal conflicto en cuanto a la transformación? ¿Sería por una cuestión de CAPEX o más OPEX o de su propio desconocimiento debido a la limitación de casos de éxitos para ser replicado? Mu- Destacando, Muy, Pues ¿sí? esta es muy buena pregunta. Aquí yo creo que incide tanto en el CAPEX como en el OPEX. O sea, habéis visto cómo se ha forzado a las empresas petrolíferas para invertir en Venezuela de estos tickets de 100.000 millones de dólares. Esto necesita un CAPEX importantísimo. Por lo tanto, todo aquello que vaya ligado a CAPEX más activo a construir o a rehabilitar o a reformar o a reconstruir es algo fundamental. Esto hay softwares como Bexel que tratan esta especificidad, ¿no? Y después en el OPEX, como os he comentado antes, la infraestructura de oil and gas es una infraestructura que necesita una alta operatividad porque funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año, pero es que además necesita un mantenimiento constante. Por lo tanto, es un BIM que necesita operar en todos los frentes posibles. No sé de quién era la pregunta, pero es una gran pregunta porque en realidad es lo que diferencia el BIM para oil and gas de cualquier otro sector. Muchísimas gracias, arquitecto. De verdad que ha sido una píldora o unas palabras bastante oportunas para el sector de la construcción acá en Venezuela, enfocado hacia lo que es la transformación digital petrolera, hacia la parte petrolera. Bueno, no nos queda más que invitarlos y estar muy atentos a las siguientes charlas que estaremos eh, promocionando a través de nuestras redes, @dataline. Le invitamos a estar atentos. La próxima será em, el día 17 de marzo, con el favor de Dios. Gerencia de proyectos para oil and gas, sinergia con el nuevo PMBOK 8, con el ingeniero
Bernardo García. Los invitamos a estar activos a través de nuestras redes. De igual manera, estamos activos, arquitecto, también para los ponentes que nos estarán acompañando desde España. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias a todos. Un placer y muchas gracias por acompañarnos. Bye bye. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.